Spine Clinic Center. Spine Clinic. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde. Ahí están viendo ya una figura de una columna, porque hoy día vamos a hablar de los dolores de espalda y vamos a hacer este programa junto a ustedes. Estamos en Canal 24 Horas y estamos también en nuestro Facebook Live. Nos pueden escribir y mandar sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde para hablar de esto que afecta al 70% de la población que en algún momento declara tener dolor de espalda. A lo largo de nuestras vidas todos los hemos padecido, muchas veces en distintas zonas, en la zona lumbar, cervical, también en la tan temida ciática, ¿no? Pero ¿qué indican estos dolores? Hay tratamientos. ¿Qué pasa cuando además se tiene que operar directamente cuando hay un problema en la espalda o la columna? Vamos a profundizar respecto de esto. Estamos para esto con el doctor Álvaro Dowling. Él es especialista en columna y director médico de la DWS Spine Clinic Center. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Encantado. Gracias por la invitación. A ver, uno dice como de forma muy genérica, me duele la espalda. Claro. ¿Cómo distinguimos? Porque hay distintos tipos de dolores, distintas zonas que podrían padecerlo. Y ya vamos a estar viendo una gráfica. Pero ¿cuándo hay que alertarse por un dolor de espalda? Yo creo que lo primero es aprender a que la gente sepa que tenemos dolores cervicales, tenemos dolores dorsales, que es la parte media, y tenemos dolores lumbares, que son los más frecuentes, que son la causa primaria de licencia médica que hay en este momento en las empresas. Todo el mundo le tiene terror las licencias de lumbago porque son prolongadas. Entonces tenemos tres áreas anatómicas donde duele la espalda. A ver, veamos la muestra que tenemos aquí. Esta es lumbar. Parte de la columna, digamos, la parte inferior. La parte inferior. Después viene la dorsal y después viene el cuello, la cervical. Perfecto. Y usted me dice que aquí, en este pedazo de la columna, es donde tenemos la mayor cantidad de efectos y de gente que padece, ¿qué? ¿Lumbago solamente o hay otras afecciones? No, hay otras afecciones. Es que lumbago quiere decir en latín dolor de espalda. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que entender que el lumbago va a causarse, a haber muchísimas causas diferentes. O sea, lumbago en el fondo es un síndrome de dolor lumbar. O sea, muchas enfermedades pueden producir dolor de espalda. Ya, doctor, entonces para saber si yo tengo un dolor lumbar, tengo que pensar de la espalda, de la mitad de la espalda hacia abajo. Esa es la zona. Como el ombligo hacia abajo. Y esto pueden ser enfermedades como de qué tipo o producidas cómo. Puedo tener, por ejemplo, una hernia, un problema en los discos de la columna, y yo le preguntaba, puede ser que simplemente sea pasajero, que hice un peso de más, que hice un movimiento que a lo mejor me dejó este dolor en la zona lumbar. Tú tienes que diferenciar lumbar agudo de crónico. Nosotros en general lo que más hablamos son los dolores crónicos, porque son dolores que se prolongan en el tiempo o se repiten en el tiempo. La causa más frecuente del lumbago agudo generalmente son fisuras discales o desgarros musculares de los paravertebrales. Normalmente las fisuras discales son que el disco se produce una pequeña fisura, se inflama, hay una contractura muscular refleja y después de esa contractura muscular refleja se produce este dolor que dura 1 o 2 días. ¿Y por qué los discos se llegan a fisurar? Por carga, normalmente por carga y por un proceso... Es porque cargué o hice un movimiento mal hecho, digamos. O por procesos degenerativos, porque hay que entender que los discos son causa muy frecuente del lumbago. ¿Por qué? Porque los discos empiezan a producirse pequeñas fisuritas, primero en forma radial y después en forma longitudinal, y eso secreta líquido, hace una reacción inflamatoria y produce el dolor. Ya le voy a preguntar por los tratamientos de todo esto, pero antes tenemos una gráfica donde salen estos distintos tipos y ahí sí que vamos a poder ver las partes de la columna o de la espalda donde se deberían manifestar cada uno de estos dolores. Tenemos los dolores cervicales, me decía usted, la famosa tortícolis, ¿o no? Claro, la tortícolis general... Estamos viendo, ¿ves? Claro, eso, el dolor en el cuello que ustedes están viendo ahí es un dolor generalmente también producido o por las facetas articulares, que son las articulaciones en la parte posterior de la columna, o bien por los discos. Ahí tenemos el lumbago y pasamos por la parte dorsal, que es los dolores que le llamamos de omóplata o paleta, que me duele la paleta. Doctor, usted me decía que el lumbago es lo más típico y también me dice que puede ser provocado por un peso mal hecho, que es algo que suele suceder, digamos, y sobre todo cuando ya hay una edad un poco más avanzada, que a lo mejor uno lleva una carga que no tenía que llevar, digamos. Pero ¿qué pasa con la zona dorsal y qué pasa con la tortícolis? ¿Qué tan prevalente es tener este tipo de dolor? Muy prevalente. O sea, yo te diría que el dolor de cuello, sobre todo en gente que trabaja como secretaria o en malas posiciones, ustedes tienen dolor de cuello bastante frecuente. Y lo otro, que el dolor de cuello tiende a irradiarse al omóplato,
acá abajo. Y uno cree que tiene un problema de contractura muscular y el problema está originado en el cuello. Ojo, porque es muy frecuente tener un problema en el cuello, como una hernia, y tener un dolor de omóplato, una puntaca atrás. Ya vamos a hablar de las hernias, que son un tema en sí mismo, pero para cerrar este tema de la tortícolis, ¿puede ser que el estrés nos lleve a tener este dolor cervical? Tú tienes que entender que la columna funciona, son nervios y están conectados con el cerebro. Por lo tanto, todo lo que sea, por ejemplo, un cerebro hiperactivo, un cerebro que está muy nervioso, un cerebro depresivo, los dolores los va a sentir más fuertes. De repente un dolor 2, del 1 al 10, 2, el cerebro te lo puede transformar en 7. Claro. Entonces te produce una contractura tremenda. Entonces, generalmente sí, si hay un fenómeno de estrés, podríamos tener una contractura muscular refleja fuerte en la zona. Generalmente empieza con un problema real de columna y lo exacerba un problema de estrés. Ah, ya, perfecto. ¿Me entiendes? Doctor, tenemos una pregunta, estamos con el hashtag El Especialista Responde, porque esa es la gracia, que usted también le pueda contestar algunas dudas a la gente que nos ve hasta ahora. Perla Nieto dice, hola, una consulta, ¿qué pasa con el dolor crónico de espalda? ¿Cómo se puede tratar para apaciguar el dolor? Gracias. Me imagino que habría que detectar primero dónde se está produciendo el dolor. Claro, el diagnóstico. Tú sabes que en medicina hay un principio fundamental, diagnóstico para tratamiento. Claro. Ahora, generalicemos para ayudarle un poquitito a la pregunta. Si él tiene un dolor crónico de espalda que no tiene un diagnóstico o no tiene unos síntomas o signos tan fuertes, lo mejor siempre en el dolor crónico se parte con la letra A de los tratamientos, que son ejercicio. El ejercicio es lo mejor que existe para la columna. Obviamente que hay que tener diagnóstico porque podemos provocar daño si tiene un problema muy agudo. Usted me está hablando de personas que a lo mejor tienen un dolor pero pueden seguir con su vida cotidiana. Mucha gente que decide seguir adelante porque no da ni el tiempo para enfermarse de la espalda. Esa gente que a lo mejor puede seguir haciendo su vida va a ayudarse si es que hace un ejercicio que no sea súper duro para la columna, me imagino. Exacto, pero el ejercicio normalmente 2 o 3 veces a la semana tiende en los trabajos a mejorar el dolor lumbar cuando no es de una causa muy específica. ¿Y el ejercicio es factor protector? Si hago más ejercicio en mi vida, ¿tengo menos posibilidades de sufrir de dolor de espalda? O sea, a largo plazo es difícil contestarlo, pero por lo menos a corto o mediano plazo sí. O si tú haces ejercicio, tienes menos dolor de espalda. Debería tener una espalda un poquitito más fuerte. Es que se estabiliza la espalda. Claro. Doctor, vamos a otra pregunta. Recuerden, estamos con el hashtag El Especialista Responde. Estamos interactuando con ustedes. Y Enriqueta Judith Zamorano Glaves dice, doctor, ¿qué opina de los quiroprácticos que tratan los dolores de espalda? Yo creo que lo siguiente, el quiropráctico primero hay que hacer como en Estados Unidos, los quiroprácticos estudian 6 años en la universidad, tienen que ser personas sumamente calificadas, porque el quiropráctico aunque no tiene calificación, puede provocar más daño. Por lo tanto, un quiropráctico bien llevado, con un tratamiento dirigido por un especialista en columna, no habría ningún problema, pero que no sean ellos que diagnostiquen los problemas. Los problemas tienen que ser diagnosticados por especialistas en columna y enviados a los quiroprácticos para los tratamientos. Ya, y con un tratamiento específico para el dolor específico que uno tiene. Digamos. Exactamente. Doctor, ¿cuánto le afecta sobre todo a las mujeres el andar con tacos? Cuando uno tiene dolor de espalda recurrente, ¿debiese bajarse de los tacos? ¿Se pueden agudizar las dolencias? Yo creo que todo cambio, cuando tú estás acostumbrado a taco, a bajar o bajar a subir, siempre desequilibra un poco la espalda. Pero indudablemente lo mejor es andar sin taco. O sea, tú estás cambiando los ángulos de la columna. Por lo tanto, el taco sí produce cierta cantidad de mayor dolor de espalda. Ya, ahí me imagino que las reglas o las recomendaciones son bien generales para la gente que tiene este dolor pasajero, pero que no lo inhabilita, digamos. Descansar, tratar de hacer algo de ejercicio. ¿Cuándo ya uno debiese decir, este dolor no es normal, a mí me está pasando algo que puede derivar en algo peor, voy a ir a consultar? Claro, porque tú tienes toda la razón, tenemos dolores crónicos que no duelen tanto, que el paciente lo maneja con cierto ejercicio. Pero si un dolor empieza a irradiarse, por ejemplo, se empieza a irradiar, que le llamamos ciática, en el caso del dolor lumbar, que se va por el glúteo hacia atrás. Perdón, la ciática siempre es en la parte inferior del cuerpo. Siempre en la parte inferior, mal llamada ciática por el nervio ciático, y el nervio ciático la verdad que no está afectado, están afectadas las raíces ciáticas, que forman parte del nervio ciático. Ya. Entonces es más pero arriba. Coloquialmente todos le decimos ciática a ese dolor. No, y médicamente también. Ya. Entonces, ciática es porque baja por esa ubicación lo más frecuente. Entonces, baja por la pierna, le llamamos ciática. Ahí tienes que consultar porque ¿qué está apretando esa raíz? Ahora, doctor, ese es un dolor que sí debe ser medio inhabilitante, ¿o no? Sí, hay gente que no puede caminar con la ciática, está todo doblado. ¿Y puede venir de manera repentina? Puede venir de manera repentina, puede venir de manera más crónica, puede ir y venir, ir y venir.
Ya le voy a preguntar por todos los tratamientos, pero tenemos otra pregunta de ustedes a esta hora en el especialista responde. Kiki Jordán, yo pensaba que por estrés me dolía la espalda, pero me diagnosticaron hiperlordosis y que siempre sentiré ese dolor. ¿Qué ejercicios se recomiendan para fortalecer el área? No, yo creo que la hiperlordosis no es un diagnóstico de dolor. O sea, uno no puede decir tengo hiperlordosis. ¿Qué es la hiperlordosis? Que tiene muy curvo la gente que tiene muy curvada la espalda, ¿no? Esta parte, exacto. Ya. Entonces tiene es como de colita parada, en el fondo. Colita parada. A lo que le gusta mucho, pero puede doler la espalda. Ya. Pero es la curvatura que tiene el lumbar. La hiperlordosis normalmente dicen, pero tienen otros problemas, discopatía, o tienen un síndrome facetario, o tienen una estenosis. Generalmente estos pacientes que le dicen hiperlordosis hay que diagnosticarlos bien. Ya. Porque el dolor puede tener otro origen. ¿Puede ella de alguna manera fortalecer, qué es lo que nos pregunta? Sí, claro, o sea, siempre lo que estábamos hablando, los ejercicios y la compensación entre los flexores y los extensores, los oblicuos, el core de la columna, los músculos que están pegados, estabilizarlos, siempre van a tener un efecto positivo para la columna. Me tengo que ir a la pausa, pero última pregunta sobre esto. ¿Hay algún ejercicio en particular que sirva para la columna? Yo me imagino que si salgo a trotar y reboto, no debe ser tan bueno para la columna. Se recomienda siempre la natación, porque es bien completo. Pero la verdad que sí, pero lo mejor es core. Pilates, que son ejercicios que fortalecen el músculo. Fortalecen el core. Lo que pasa es que lo ideal son varios ejercicios para fortalecer el core, no solo uno. Ya, seguramente uno hace al final kinesioterapia, digamos. Exacto. Ya, doctor, nos vamos a ir a la pausa cortita, pero a la vuelta vamos a hablar de las hernias, que pueden ser una de las causantes de todos estos dolores y también cuáles son los tratamientos. ¿Es tan complicado tener que llegar a operar de estos dolores? Les contamos a la vuelta aquí en El Especialista Responde. Bien, ya estamos de vuelta recibiendo sus preguntas en el hashtag El Especialista Responde. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros en la pausa. Seguimos conversando de los dolores de espalda y antes de irnos a la pausa hablamos del deporte o los deportes que podrían a lo mejor beneficiar a aquellos que tienen un dolor de espalda, de columna. ¿Cuáles son los ejercicios más recomendados y cuál definitivamente es mejor no hacer? O sea, yo más que ejercicio, deporte más recomendado, yo creo que son los de bajo impacto. Pero eso también se ha mitificado un poco. Nosotros tenemos deportistas de maratón que están con dolores crónicos y se tratan, se hace un buen fortalecimiento. Claro, tienen que estar tratándose de la espalda. Claro, porque, si no, porque tú no le puedes quitar los deportes a las personas. No, eso es un poquitito más antiguo. Eso, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Hay que adaptar un poquitito la kinesioterapia al deporte específico que hace el paciente. Doctor, ¿sirve de algo, por ejemplo, ponerse calor en la zona que duele? Y venden también unos parches, supuestamente para el dolor de espalda. ¿Sirven? El calor siempre es analgésico, como Nanay, pero no te va a servir a largo plazo. Un ratito nomás. Un ratito, o sea, mira qué rico, tengo calorcito y analgésico, pero los tratamientos en general de ejercicio no van con fisioterapia, van fundamentalmente con ejercicio. Doctor, hablemos ahora de las hernias. ¿Podría ser que alguno de estos dolores esté causado por una hernia? Claro que sí. ¿En cualquier lugar, en cualquier zona de la columna podría instalarse una hernia? En cualquier parte. La mayoría de las hernias están en la columna baja. A ver, aquí tenemos esto. ¿Qué es una hernia? ¿Qué es lo que le pasa a este tramo, por ejemplo, de columna? Lo que pasa es que hay una hernia. Lo que pasa es que estos amortiguadores que están acá, a ver, démosle vuelta. Mira, acá se ven muy bien. Estos amortiguadores. Claro, estos amortiguadores de acá ¿ya? Se empiezan a fisurar, como ven ustedes acá, no sé si están viendo en este momento en la gráfica. Ahí la vamos a llevar a pantalla también. Claro, porque ahí está clarísimo. Entonces, esos son los amortiguadores, eso que dice columna lumbar. Ahí ustedes los ven perfectamente, se llaman discos. Y esos discos con el tiempo empiezan a fisurarse y se empiezan a romper. Y esos son los primeros dolores de espalda, si se puede ver en la otra imagen. Los primeros dolores de espalda se hacen por... Se fijan que tiene un núcleo que es más blandito que un gel y un borde bastante más duro, que es como un menisco de rodilla, que es el borde externo del disco que le llamamos ánulus. Ya, pero ahí usted me dice que se empieza... Ahí se rompen. Eso le iba a decir. Y ahí viene el dolor, por eso esa estrellita roja, porque dice, me duele. ¿Y es esa rotura lo que nosotros le llamamos hernia? Rotura, no. Esa no es la rotura. ¿Qué es la hernia? Después viene más adelante. Entonces empiezan a romper y a debilitar la pared posterior, ¿ve? Y se repara. Después el paciente sigue jugando fútbol. Ya. Pero con un disco ya un poco reparado, debilitado. ¿Y cómo se reparan los discos? Solos, pues son células, nosotros somos No, vivos, pero ¿con qué tratamiento me refiero? Hay que hacer tratamiento un tratamiento, reposo nomás, reposo, solo una reposo, faja, ya. Se autorregenera. Se autorregenera. Perfecto. Entonces, si seguimos un poco, se fijan que empieza a pasar mucho eso y después con el tiempo aparece que estos discos empiezan a aplanar.
Ya. Y en algunas ocasiones, cuando ya se aplana mucho, empiezan a o antes de aplanarse, se debilita tanto que aparece una bolita hacia atrás. Ya. Esa bolita hacia atrás es la que pone los nervios que están atrás, los aprieta y produce la Esa ciática. es la hernia, entonces. Claro, la hernia. Ya, Exacto. doctor, tenemos una pregunta del Esto público. es una discopatía. Todavía la imagen de hernia es un globito que sale en la parte de atrás. En esta parte de atrás sale un globito y ese globito le vamos a llamar hernia. Ya, ¿y esas siempre hay que operarlas o no necesariamente? No, la mayoría de las hernias se tratan, digamos, tú le haces reposo, antiinflamatorio, lo típico, tratamientos tradicionales, después un poco de kine y pasa la hernia. Un grupo de esos se queda pegado el dolor, ya eso tú lo operas. Ya, ahí vamos a hablar de la operación, de la cirugía, que uno le tiene tanto susto, por lo menos en la columna. Vamos con otra pregunta que ustedes nos hacen llegar a través de las redes a esta hora. Bárbara Cecilia Cuitiño García dice: hola, tengo fibromialgia, pero mis dolores están en mi espalda. Me duele cada parte de esta, desde los huesos hasta los músculos. Es terrible. Y cada cierto tiempo me da ciática. ¿Cómo puedo ayudarme? Bueno, acá está súper interesante esta pregunta porque en la consulta diaria de nosotros nos llega mucha fibromialgia y un diagnóstico primeramente un poco discutido. Muchas de estas personas, hay que ver el caso específico, son personas que tienen un problema en la espalda, no se diagnostica por mucho tiempo, el dolor continúa en la espalda y empiezan a hipersensibilizar su cerebro y empiezan a sentir muchos dolores por todos lados. Entonces esto es como el huevo de la gallina. ¿Qué empezó? ¿El problema real de la espalda o los nervios de la persona o los nervios y después provocaron el problema en la espalda? No sé si me explico. Sí, perfecto. Entonces hay que tener ojo cuando dicen fibromialgia, hay que diagnosticar esa ciática de partida, un dolor que va para la pierna, no es por fibromialgia, es porque hay algo mecánico comprimiendo una raíz. Ya, ¿y eso puede ser tratable? ¿Cómo podría ella entonces tratar este problema? Todo es tratable, o sea, lo que nosotros normalmente en los centros de columna que tenemos, los pacientes siempre hay que hacerlo con varios especialistas. Si nosotros vemos un problema fundamentalmente mecánico, un problema anatómico, vamos a tratarlo nosotros, que somos los especialistas de columna. Pero paralelo se hace una evaluación psicológica. Los pacientes a veces tienen problemas psicológicos severos, entonces primero hay que tratarlos psicológicamente porque el dolor está aumentado por el problema psicológico de base del paciente. Interesante esto, porque uno siempre pensaría que el dolor es el dolor, pero no que en realidad debería ser así, es la mente la que muchas veces la medicina de columna es entretenidísima desde el punto de vista porque es una filosofía de atender pacientes. Ha cambiado muchísimo cómo se atienden ahora los pacientes de dolor de columna. Doctor, tenemos otra pregunta, vamos de inmediato a revisar con el hashtag El Especialista Responde. Karin Ríos Parada dice: tengo un lumbago crónico y estos días mi espalda está sufriendo fatal, tanto que a veces pierdo las fuerzas en las piernas y no puedo caminar. Ya, pues ahí tenemos, por ejemplo, podría ser, obviamente estamos hablando de una cosa muy general, podría ser una estenosis. ¿Qué es una estenosis? La estenosis es que la dura madre, este tubito amarillo que está acá, ¿ya? Comienza un proceso... Voy a dar vuelta para que se vea el tubito amarillo, que es el que va como por dentro. Eso, ahí se ve perfecto. Mira, sí. Este tubito que está acá, cuando pasan los años, esto se empieza a achicar. Los discos se empiezan a aplastar. Estos agujeros donde salen estas raíces se empiezan a disminuir los tamaños y ahí empiezan las ciáticas. Se empieza a apretar. apretar. No por hernia, sino por estenosis. Ah. Y se llaman estenosis foraminal porque son del foramen, del agujerito. Pero hay estenosis como este caso que puede ser central de este centro. Y entonces, ¿cómo se caracterizan? Que caminan y tienen que echarse para adelante y empiezan a tener dolor en los glúteos y en la espalda. Doctor, eso debe ser tremendamente doloroso. Súper frecuente. ¿Cómo se puede tratar? Porque no creo que estos discos se puedan volver como un acordeón, así como estirar y sacarles la presión. No ¿Cómo se puede. entonces? Antiguamente se abría la espalda, se hacía una cirugía descompresiva. Ahora lo que se hace, primera etapa, siempre es tratamiento conservador, ejercicio, analgesia, tú puedes hacer bloqueo para disminuir las crisis. Pero en general, cuando ya tienes una estenosis establecida y sintomatológicamente crónica, tú lo que tiendes a hacer es introducir una televisión y descomprimir la zona donde está el problema. Por suerte, la mayoría de las estenosis son en pequeñas zonas, no son en todo el tubo, sino que nacen con un tubo más pequeñito, la artrosis, después lo aumenta esa estenosis y se van abriendo las zonas que están... ¿Eso es cirugía sí o sí? Cirugía, es una sí, cirugía sí. con una buena tasa de éxito, porque muy no buena es broma. tasa de éxito. Ha cambiado muchísimo. De las cosas que asustan es que te digan te tienes que operar la columna.
Pero es que eso ha cambiado muchísimo. Ahora las cirugías que son endoscópicas o mínimamente invasivas de estenosis, por ejemplo, del adulto mayor, se operan hasta los 80 años. Los pacientes realmente les mejora la calidad de vida. Tú tienes que evaluar. Si tú no caminas ni una cuadra, tienes un dolor del 1 al 10, 5 para arriba, tu calidad de vida está pésima. Obviamente tú optas por tratamientos que tienen bajo riesgo en la cirugía y que pueden salir rápido y tienen una tasa de éxito sobre el 80%. ¿Esas son las operaciones más frecuentes de columna por esta estenosis y este apriete en el fondo de los discos? Yo diría que sí, junto con ¿Cuáles son las otras causas? Las hernias. Son las dos causas más frecuentes de cirugía. Ya, y usted me dice que ahora todo esto es a través de un robot, o sea, ni siquiera el cirujano está abriendo, digamos, la zona. O sea, es como operar la rodilla. Ya. Fíjate, tú metes una televisión adentro y haces las descompresiones. La mayoría de las cirugías ahora se pueden hacer por esa vía. Ya, doctor, hay un montón de preguntas más, obviamente que se nos hace corto el tiempo, pero aquí me imagino, raya para la suma, el gran consejo es ir obviamente a consultar porque cada uno de estos dolores de la espalda tiene distinta explicación. Yo creo que es como la oftalmología, en las columnas muy específicas se necesita diagnóstico para hacer un buen tratamiento. La mayoría, quédense tranquilos, la mayoría de los procedimientos van a ser no quirúrgicos. Uno va a operar lo que realmente ya no responde a los tratamientos conservadores y son tratamientos multidisciplinarios. Siempre hay que tener un psicólogo cerca, un muy buen kinesiólogo de equipo de rehabilitación y los cirujanos o los expertos en la columna. Bien, pues le queremos agradecer por haber estado hoy día en El Especialista Responde. Vamos a seguir respondiendo todas estas dudas también a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos hasta el próximo programa.